¿Será que nos puede No comprar molestes, no molestes. Amigo, hola, ¿cómo ¿Quién te dijo que era a estás? ti? Amigo, es que yo No. Amigo, No, escúcheme. aquí no fregas nada. Sigue. Anda Amigo, por allá, por favor. escúcheme, No necesito fregas vender nada, no quiero saber nada de eso. para la Sí. medicina de mi niño. Amiga, ¿será que nos puedes ayudar comprando un carrito, amigo, por favor? No, gracias, está feo ese carro. Hola amigo, ¿cómo estás? Disculpa que nos hayamos metido aquí a la construcción a molestarte. Es que estamos vendiendo esta camionetita porque tenemos a nuestro niño enfermo y no tenemos dinero. Amigo, por favor, ayúdenos. Le hablo a una mamá desesperada, tengo a mi hijo enfermito y necesito comprarle la medicina. Está volando en fiebre, por favor, ayúdenos. Cualquier monedita que nos dé nos va a servir muchísimo. Ay, amigo. Bueno, como ven, estoy recién saliendo del trabajo, es mi hora de almuerzo. Pero bueno, los entiendo, yo también soy papá. Papá de un niño de 4 meses. A veces lo traigo, pero no lo traigo ya porque ya no me están dejando traerlo. Pero yo creo que sí cargaba unas moneditas por aquí. Eran para mi almuerzo, pero bueno, al final su hijo lo necesita más que yo. Muchísimas gracias. Cualquier monedita, se lo prometo, que nos serviría muchísimo para comprarle la medicina. Sí, no Mire se que preocupe. incluso él nos dio su camionetita para venderlo y poder conseguir algo. Mira, amiga, es lo que yo tengo por ahora. No es riqueza, pero quizás sirva para algo, ¿me entiendes? Seguro, Sí, no se preocupe, tome, cójalo con toda confianza. No es mucho, pero como le digo, va a servir. seguro que me quiere dar todo lo que Sí, tiene. sí, no se preocupe. Muchísimas gracias. Mire, es que mi esposo se ha quedado sin empleo y nosotros no pensábamos pasar por esta situación, pero así pasa. A veces la vida nos pone en estas circunstancias. Pero llévese la camioneta. Gracias. No, en serio, no es necesario. ¿Sabe qué? Ven a ser otra persona que quizás tenga más dinero y le pueda ayudar. No se preocupe, yo lo hago de corazón. Llévela. Bueno, no sería justo que le venda el juguete al niño, pero quizás otra persona les pueda ayudar más. Muchísimas gracias, pero seguro que no se la quiere llevar. Igual usted la compró al final. No se preocupe, yo lo hago por ayudarlo a ustedes, por ayudar a su hijo, porque entiendo que un padre hace lo que sea por tener a su hijo bien. Y cuando están enfermos, pues uno se pone triste y no mide lo que hace para poderlo curar. Así es. Entonces, sí, llévela, quizás. Ahí en el camino, por aquí hay gente que tiene, quizás alguna persona llega y le compra, le da lo que de verdad necesita. Así es. Oiga, y usted me estaba mencionando que tiene un bebé chiquitito. Sí, de 4 meses. 4 meses. Sí, yo lo traía bastante aquí porque es engreído mío. Usted lo traía a la construcción. Sí, yo lo traía aquí porque mi mamá, tengo una mamá que está enfermita. Entonces, para quitarle molestias, yo lo traía, pero ahora ya mi jefe ya no me permite traerlo. ¿Te prohibieron traer al niño aquí a la construcción? Sí, yo lo traía más que todo porque yo soy un papá viudo. Lo siento muchísimo, la verdad. No se preocupe, son cosas que pasan y bueno, me toca afrontar la situación y por eso estoy aquí trabajando. Tratando de dar un futuro mejor a mi hijo y a mi mamá, que es lo que más me importa. ¿Y usted deja al niño con su mamá cuando viene a trabajar entonces? Claro, yo lo dejo con ella. Como le dije antes, no solía dejarlo porque me venía al trabajo con él, lo ponía por ahí. Y alguien tenía libre, le daba la vueltita o mis compañeros de trabajo igual estaban pendientes, me ayudaban. Pero ya ahora ya no se puede porque como tú dijiste, hay mucho riesgo, entonces me tocó dejarlo con mi mamá. Disculpe, y usted me estaba mencionando que estaba en su rato ya de salida, ¿no? Claro, sí, está la hora de almuerzo. ¿Será que usted me puede regalar 2 minutitos para conversar un ratito? La Ya. verdad que he empatizado muchísimo con su historia y me gustaría conocerlo más. Ya, hablar entre padres. está bien. Uno más acácito porque aquí están todas las máquinas, entonces Sí, por favor, después nos vamos a poder conversar bien. Bueno, ya ahorita sí estamos un poquito más cómodos. Y la verdad, discúlpeme, no le pregunté su nombre. ¿Cuál es? No se preocupe, yo me llamo Francisco, pero aquí todo el mundo me conoce como Paquito. Paquito. Sí. Oiga, ¿sabe que a mí me dejó sorprendida cuando usted me dijo que era un padre viudo y tenía a su hijo chiquitito de 4 meses? Si usted podría, me gustaría saber un poco de cómo ha sido esa experiencia para usted y hace cuánto fue que falleció su esposa. Bueno, le voy a contar un poco de la historia de mi vida. Y para que vean por qué comprendo su dolor y la desesperación que tienen ustedes por darle la medicina a su bebé. Yo ya tengo viudo 1 mes. Sí, que mi esposa falleció. Y desde ese mes, pues, me ha tocado afrontar toda la situación, ser papá y mamá para mi hijo. O sea que esto ha sido recientemente. Claro, está recién, pero bueno, como le dije también tengo mi mamá enferma, pero ella, como puede, me colabora, ya como le comenté antes, no me dejan llevar al bebé, entonces ella se está haciendo cargo. Pero bueno. Este no es un sitio para un bebé, es muy peligroso, pero es entendible. Nos dijiste que llevas 1 mes siendo viudo.
debió ser bastante duro. Amigo, ¿qué te diré? No, no es duro. Sigue siendo duro. Solo acordarme, no sé, siento como que me quiero rendir, pero veo a mi hijo que se levanta llorando y yo digo, no, no te puedo dejar solo. Y sigo adelante, vengo a trabajar en lo que me toque, con tal de ver a mi hijo que algún día va a estar bien, solo conmigo, porque nada más está en el cielo cuidándolo. Entonces la parte difícil me va a tocar a mí. Y cuénteme, ¿cómo fue ella? Ay, amiga, ¿qué le puedo decir? Malo, nada. Bueno, todo. Fue una relación de 10 años en la cual yo pasé los mejores momentos de mi vida. Estoy seguro que no se van a volver a repetir nunca, porque ella fue la mujer en la que yo confié, la que me dio, mire, yo le cuento, mi mujer era la mujer más linda del mundo. Nunca me imaginé que ella iba a ser mi mujer. Porque como usted me ve, así gordito, todo, ella era la mirada de todos los hombres guapos de la ciudad. Y ella, ninguno le daba, como decimos nosotros aquí, la gente que trabaja en construcción, a ninguno le daba chance. Y yo decía entre mí, y peor a mí, pues si a los guapos los marginan, a mí, si yo la miro, capaz que se me hace de reír. ¿Y cómo la conoció? Ah, ya, bueno, esa es otra parte de mi vida. Yo antes de estar aquí en la construcción, antes de ser padre, yo hacía videos virales para páginas, redes. Entonces ella, como era súper hermosa, siempre, o sea, va a sonar como chistoso, pero ella siempre se encargaba a mí de humillarme en todos los videos. De decirme, no, tú no puedes, eres un gordo, eres esto, eres lo otro. Pero, no sé, la vida nos fue uniendo tanto que ella vio algo en mí y yo vi algo en ella que nuestro primero ser amigos y poco a poco, aunque la gente se reía, la gente decía, no, eso es puro interés. O si nos veían en el cine o algo, dicen, no, capaz que están grabando un video de cámara escondida. Porque mira, ¿dónde esa man se va a fijar en ese gordito? Y ahí hubo altas, bajas, celos, de todo, pero lo que más yo guardo en ella es el amor y la confianza de decirme, vamos, tú puedes. Tú eres igual al resto, tú respiras como el resto, tú lloras como el resto. Tu condición física es algo, como le digo, secundario. Y ahí poco a poco nos enamoramos. Uf, me costó mucho. ¿Sabes imaginar una mujer tan linda con un simple regalo no la vas a enamorar? Le demostré cómo yo era por dentro. Y eso le gustó. Nos hicimos novios, vivimos juntos. Y bueno, pasó lo que pasó. Ella quedó embarazada. Fue el día que yo me enteré fue el día más hermoso de mi vida. O sea que usted se enamoró por cómo era ella. No de verdad de cómo era ella, sino porque ella me dejaba hacer lo que yo quería hacer. No era la típica chica que yo tenía que fingir lo que no era para que me preste atención. Incluso de verla tan linda y sentirla inalcanzable, yo venía y me endeudaba. Yo lo que ganaba en los videos, venía y no, ¿quieres esto? El último celular, las flores más caras, los perfumes más caros, con tal de agradarle. Pero llegó el momento en que ella me dijo, pero ¿por qué lo haces? Y yo digo, porque lo mereces, siento que eso es lo que una mujer bonita. No, a mí los lujos no me importan, me importas tú como eres, tu corazón. Y yo aprendí que lo más importante es eso, lo que uno tiene por dentro, lo que uno siente, lo que uno demuestra a la persona. Puede ser lo que sea, ella me decía, puede ser virolo, mudo, pero si tú tienes un corazón sincero, hasta la mujer más linda te va a mirar. Qué linda historia que me está contando. Y creo que es difícil encontrar un amor así, que te quiera sin condiciones. Pero como le digo, por ahí viene la parte, como nada es perfecto, la parte dura de la historia, la parte que me duele, la parte que me quiebra. Cuando nos enteramos del embarazo, pues, como ustedes entenderán, son padres, fue el día más feliz de mi vida. Tenía todo, mi casa, mi vehículo, el amor de mi vida. Y ahora iba a tener una bendición de la mujer que más amaba. Se dieron los controles.
el doctor me comentó que el embarazo de mi mujer era de riesgo, de mucho riesgo. Y bueno, que tenemos dos opciones, perder al bebé o seguir con el embarazo y ver que Dios nos deparaba. Tuve que vender mi camioneta, mi casa, todo lo que en algún momento construí, tuve que dejarlo por amor a mi mujer primero, por amor al bebé que venía en camino. Y así, gracias a Dios, mi bebé nació, un bebé hermoso, fuerte. Después de eso, bueno, llegamos a casa, mi mujer siguió sufriendo complicaciones, pues, y un momento de la vida en que falleció, no sé, se complicó todo, fuimos al hospital, y estando allá, solo me dijo, amor, tranquila, que yo de esto salgo. Pero nunca salió. Y de ahí para allá, toda mi vida dio un giro. Me tocó hacerme cargo de mi bebé, entiéndame, a mi hombre. Nunca había cambiado un pañal, nunca había lavado una ropa de un bebé. Pero me tocó, tuve el apoyo de mi mamá, tengo el apoyo de mi mamá. Pero yo noto que, aunque ella quiera, no puede sola porque para aumentar mis penas, a mi mamá la detectaron con Parkinson. No, en serio. Y como usted sabrá, eso a veces la dificulta a ella quererme ayudar y no puede porque si se quiere tomar un vaso de agua no, se le riega. Y yo estando aquí, a veces pienso, ¿qué estará haciendo mi mamá con mi hijo? ¿Estarán bien? Pero lamento mucho escuchar eso. Usted me decía que trabajaba en las redes, haciendo videos. ¿Cómo eso cambió y ahorita se dedica a hacer este oficio? ¿Qué les diré? Como toda cosa no es eterno, ya quizás pasé de moda, me dediqué más a mi familia, a mi mujer, que pensé que ya eso no era lo mío. Toqué puertas, quise volver a donde estuve, con gente que yo ayudé. Pero como la vida es así a veces ingrata, todas me cerraron las puertas. Quise trabajar en otras cosas y mi primer impedimento era el físico, no impedimento mío, el impedimento que las personas ven de mí. No, yo no te puedo hacer trabajo porque tú eres gordito, no te puedes agachar o quizás esto. Pero míreme, yo trabajo en construcción, yo puedo coger una pala, yo puedo coger tierra, cargar una carreta. Porque soy capaz, o sea, yo como le dije antes, yo respiro, yo sueño, yo lloro, yo siento lo mismo que las demás personas. Pero a veces las personas no tienen el corazón para darse cuenta de eso, para saber que toda persona tenemos una lucha interna por batallándola día a día, nadie sabe lo de nadie. Yo me levanto 5 de la mañana, a ver cómo está mi mamá, porque yo todos los días me despierto con el miedo de ver que mi mamá no va a estar ya conmigo. Y ahí sí, quizás la vida se me acabe. Tengo mi hijo, que es el que me da fuerza. De ahí vengo, me cambio. A veces no hay para desayunar porque yo no dejo, a veces no tengo. Y trato de ver cómo solucionar, darle algo por lo menos para la lechecita de mi bebé y para que mi mamá se tome si sea un tecito con un pan. Así es. Oiga, ¿y usted cuánto se hace al día haciendo esa labor? Ahí como usted ve, yo soy ayudante de construcción y me pagan mi día y con eso yo trato de sobrevivir. Igual, yo vivo por aquí cerca. Yo antes me iba en mi carrito, tenía un carrito viejito, pero me tocó también venderlo porque no me alcanzaba. ¿Cómo se va a su casita? Ahorita me voy caminando, a veces me demoro 1 hora, pero lo hago porque amo a mi hijo. Y bueno, igual, si quiere, mire, yo subo todo esa lomita, todo ahí caminito aquí y yo vivo allá arriba. Allá arriba es mi casita, sí. Una casita humilde, porque como le dije, perdí todo, pero con fe de que con mi hijo y mi mamá vamos a salir adelante, con mi esfuerzo. ¿Y qué tan duro es subir ese trayecto que tiene que hacer caminando? No es duro, pero mi motivación es mi hijo.
es mi motor, por él lo que sea. Y cuénteme, usted me ha dicho que ha tenido complicaciones para conseguir trabajo por su físico. Claro. ¿Qué tipo de abuso, qué tipo No, de bullying más ha que sufrido? todo el bullying de la gente. No, el gordito no puede trabajar, el gordito no, que vaya a comer, ¿Qué le cosas dice? así, ¿me entiendes? Entonces uno toca aguantar con la fe de que algún día las cosas mejorarán o con la idea de que el mundo algún día vaya a cambiar y diga no, todos somos iguales. Gracias a Dios el dueño de la obra pues lo pude conocer por el mismo hecho de los videos y bueno, me dijo, ¿sabes qué, Paquito? Vente, yo te doy una oportunidad. El trabajo es duro, es súper duro, pero con amor y ganas pues día a día me levanto y hago lo que hago, porque el trabajo es bonito y de verdad que me le saco el sombrero a todas las personas que trabajan en construcción, a los obreros, los albañiles, porque esto es duro. Aguantar sol, lluvia, frío, por llevar el pan a la mesa, es algo digno de respetar. ¿Usted? Gente que no lo ve, gente que solamente dice, no, a la final no estudió, le tocó trabajar en esto, pero no saben, se lo digo yo, que lo tuve todo. Pero ahora, por amor a mi hijo, estoy trabajando en construcción, un trabajo humilde, decente, pero que con esfuerzo me va a ayudar a salir adelante. Y a usted le tocó aprender el oficio desde cero. Desde cero, yo nunca había cogido una pala, imagínense, yo hacía videos. Claro. Solo me llamaban y me decían, grababa una hora y me pagaban. Nunca me imaginé venir y trabajar aquí en construcción. Pero como le digo, me toca y bueno, esperar que todo me salga como quiero. Más que todo, poder comprar las medicinas a mi mamá, que no son nada baratas. Tener a mi hijo con bien. Y después lo que Dios me depare. ¿Y cuáles son tus sueños, tus metas en esta vida? Bueno, como todo ser humano, tengo muchos sueños, muchas metas. Antes, mi meta era operarme. Bueno, todavía es mi meta operarme. Pero ahora que yo tengo mi bebé, esa es mi meta, mi hijo. Verlo crecer fuerte, darle una educación buena. Todo lo que él necesite. Recuperada o un poco mejor de su enfermedad. ¿Qué le diré? Tengo muchos que a veces no sé ni por cuál empezar. Si la vida te diera la oportunidad, ¿qué estarías haciendo que tú Ahorita. harías sin que te paguen, solamente por motivo de ser feliz? ¿Qué te encantaría hacer? Yo sin que me paguen, me encantaría ser lo que soy ahora, papá. Es lo que más me gusta. Es la profesión más linda del mundo. Es la profesión más linda del mundo. Ahora yo comprendo a mi padre. Cuando me veía me decía, yo no te cambio por nada. Y así mismo yo ahora le digo a mi hijo, aunque ahora no me entiende, pero sé que me siente y me huele. Porque cada vez que yo llego del trabajo él se ríe, porque sabe que estoy ahí. Entonces, ese es mi mayor sueño, tener a mi hijo conmigo y a mi mamá también. Extraño mucho a mi esposa y sé que mi hijo algún día me va a preguntar por la mamá y yo le pido a Dios que me dé la respuesta. Después de decir, no, su mamá está en el cielo, o buscar las respuestas que le sirvan a él y que por lo menos en fotos y por lo que yo le cuente, él sepa que yo tuve y le di a la mejor madre que uno pueda tener. Disculpe por habernos metido así a la hora y haberlo interrumpido, pero me sorprende cómo así usted decidió ayudar a dos desconocidos de la nada, que no sabía al final quiénes éramos. Bueno, amiga, al principio me causó como duda porque a veces la gente se presta para hacer cosas que no van al caso, ¿me entiendes? Pero después vi en tus ojos la misma mirada que yo pongo cuando me hablan de mi hijo. Entonces me di cuenta de que, bueno, mi mujer que está en el cielo, y yo sé que me está escuchando, creo que si le preguntaran lo mismo, diría lo que yo les voy a decir. Yo podría ser todo, gordito, no tan agraciado, pero tengo algo que solo las personas inteligentes valoran, que es mi corazón. Yo siempre ayudo al que lo necesita y así me toca a mí sacarme lo que no tengo. Lo hago, con tal de ver a la otra persona feliz. Más que todos ustedes que es por un hijo, y uno por un hijo hace lo que sea. Eso. Aprendí, la vida me enseñó algo muy lindo,
que el fin de la vida no es dar de lo que te sobra, porque dar de lo que a uno le sobra es fácil, porque como uno mismo lo dice, es sobra. La buena persona da de lo que le falta, porque sabe que a la otra persona lo necesita más que uno para que lo pida. Así es. Eso que usted acaba de decir es tan cierto, tan noble, pero que muchas personas, y me atrevo a decir que la gran mayoría no pone en práctica. Porque algunas personas, como usted lo mencionaba, dan lo que les sobra, pero lo que otra persona necesita no lo hace cualquiera. Solo una persona de noble corazón como usted. Y sabe que yo creo que su esposa lo está viendo en este momento, desde el cielo y orgullosa. ¿Qué le diría a él si tuviera la oportunidad? ¿Qué le diría? Primero le diría que la amo y que siempre la voy a amar. Que gracias por todo lo que hizo por mí y que aquí va a estar con el bebé. Le va a dar los mismos cuidados y amor que ella hubiese querido que yo como padre le dé. Bueno, Paquito, nosotros primero queremos pedirte disculpas porque no sé cómo te vaya a caer esta noticia, pero nosotros hemos salido desde la mañana buscando personas como tú, buscando con nuestra misión aquí es encontrar personas como tú de noble corazón. Así es, Paquito. Y estoy segura de que tú eres esas personas que ya no existen, que ya están extinguiendo en este planeta. Y mira, como lo mencionó mi esposo, nosotros salimos muy tempranito a pedir esta ayuda para nuestro bebé que está enfermito. Pero la única persona que siquiera nos atendió, que siquiera nos escuchó y de paso nos ayudó con lo único que tenía, fuiste tú. Y déjame decirte, Paquito, que eso se recompensa. Y quiero llevarte afuera. ¿Podrías acompañarnos? Sí, claro. Me gustaría no hay problema, llevarte igual afuera. estoy en mi hora de comida. Vamos entonces, quiero mostrarte algo. Ok. Vamos. Paquito, mire, yo le quiero pedir unas disculpas, pero por favor no se enoje, ¿sí? Yo quiero confesarle que mi hijo no está enfermo. ¿Qué? Sí, no está enfermo. No, a ver, amigos, me parece muy mal gusto que ustedes inventen estas historias. No, la Paquito, verdad. mire, todo esto tiene una razón. Y como yo le explicaba, esto es un experimento social. Nosotros salimos desde muy temprano con mi esposo a preguntarle a algunas personas para que nos brinden cualquier ayuda. Incluso nos encontramos con personas que tenían las posibilidades y no lo hicieron. Pero usted, Paquito, nos dio todo lo que tenía sin pensar siquiera si iba a tener un plato de comida. Por eso, Paquito, quiero que me acompañe un poquito por acá. Venga. ¿Se acuerda que yo le mencioné que le iba a dar la camionetita? Sí, yo Ahí le está dije la que no. camioneta. No se preocupe. Van a ser otra persona que quizás reúna más dinero y compre más medicina, como le dije antes. Paquito, pero es que esa no fue la camioneta que yo le ofrecí. No, pues eso fue lo que usted me enseñó antes. Usted me dijo esa camioneta y yo por eso le dije está bien. Paquito, la camioneta que yo le ofrecí y que muchas personas rechazaron es esa de allá. ¿En serio, amiga? ¿En serio? Eso es para mí. Eso es para usted completamente. Se lo merece, Paquito. Amiga, ¿en serio? Usted se lo merece. La camioneta es suya, ¿Y- Paquito. ¿Y la puedo ver por dentro? La puedo puede tocar? ver, por supuesto, y necesita las llaves, Paquito, pero antes yo necesito que me lea esa frase. Léamela. ¿Qué dice? En Tu voz alta. corazón vale más que cualquier mal de los demás. ¿Qué piensa de esa frase? La verdad que me he quedado sin palabras, de verdad, pero no sé. Su esposa está viendo, su esposa debe estar feliz en el Gracias, cielo. de verdad, gracias, mil gracias. No esperé que este día llegara. No tenía ni por la mente. Es más, ni siquiera iba a venir a trabajar hoy día porque no quería dejar a mi hijo solo. Para algo me dijo, anda. Ese fue Dios hablándole, se sabe. Dios lo está recompensando en ese momento. Bueno, no sé. ¿Puedo? Vamos, por supuesto, vamos a ver el carro. Su camioneta, Paquito. Véala. Mira, y aquí puedo poner mi pala. Todo. Sí. Revísela. ¿Y qué alarma tiene así? Sí, por favor, préndala. Ábrala. Ah. Su carrito, Paquito. Está lindo, de verdad. Paquito, Diga, ¿cómo se siente, Paquito? la verdad que me siento muy feliz. No puedo decir nada más que gracias.
¿Qué le tiene que decir a toda esa gente que lucha día a día y que siempre está buscando una respuesta? ¿Qué le tiene que decir? Bueno, a las personas que me están viendo, les digo que luchen por sus sueños, que sigan adelante, que todo es posible, que oren bien, que algún día el premio llega y que recuerden siempre que el Hijo de Dios nunca muere boca abajo. Pero Paquito, súbase, es su camioneta. Ya sé, Préndala, pues. préndala, sí, claro. Des una vuelta, Paquito. Paquito, entra en tu camioneta. Está linda, no sé. ¿Sí? Uy, ¿Qué tal? ¿Le Sí. gusta, Paquito? amiga, suena lindo, ¿Le gusta cómo suena? Sí. Esto me Chao, va a servir Paquito. mucho, gracias. Que disfrute su carro, disfrute su camioneta. Salúdame a su hijito. Gracias. Chao, Paquito.